geolocalizado o riego por superficie, punto. Y dentro de cada sistema hay diferentes métodos para regar y esa semilla la estamos regando, claro, de diferentes formas. Pero no solamente de agua viven las plantas, viven también de un medio nutritivo, ¿no es cierto?, equilibrado. Y ahí entonces las calidades de las aguas con las que nosotros regamos es el factor fundamental. Nosotros solamente agregamos agua, pero ¿qué agua estamos agregando? Ese es un punto, ¿no es cierto? Y luego agregamos fertilizantes al suelo. Bueno, son compatibles, puede haber un problema de precipitados. Yo digo, los agricultores han perdido una cantidad inmensa de dinero, y pobres de ellos, ante una agricultura mal informada, debido a una enseñanza, una investigación no comprobada, pero luego vueltas convertida en enseñanza. Por ejemplo, en la fertilización, decía, todo el fósforo y todo el potasio a la siembra. La mitad del nitrógeno también va a la siembra. Qué cosa más absurda, ¿no es cierto? Eso es patético, porque el pobre agricultor con mucho esfuerzo compraba sus fertilizantes nitrogenados, fosforados, potásicos, los ponía y perdía todo su dinero. ¿Por qué? Porque es totalmente incompatible que fuentes fosforadas vayan con fuentes potásicas. No pueden ir juntos, nunca debieron ir juntos. ¿Por qué? Porque de forma fosfato y potasio la precipitación es casi inmediata. Basta que el suelo empiece a disminuir humedad, viene el precipitado. Y si ustedes ponen, y al día siguiente van o 2 días van, encuentran una masa compacta del fosfato y potasio. Pobre agricultor, nada servía de su fósforo y de su potasio. Ahora otra cosa, si solamente fuera eso, de repente se podría haberse cambiado el asunto, más fácil. Pero tampoco la planta requiere del potasio en ese momento, porque las sales potásicas son sales muy salinas. Y las sales muy salinas, que son solubles, causan mucho daño pues a la semilla. Muchas semillas se morirían seguro por una presión osmótica muy alta, ¿no es cierto?, en el medio. Además, la planta no requiere de potasio en los primeros estadios del crecimiento. Al contrario, rechaza el potasio. El potasio lo va a necesitar después que haya formado masa y haya pues conversión de fotosintatos a las partes reproductivas. Ahí lo va a necesitar. En cambio, el fósforo sí lo necesita en los primeros estadios del crecimiento, recién ahí, porque necesita energía. Necesita expandir su sistema radicular en un medio que puede ser adverso y necesita alta cantidad de energía. Una vez escuché que el fósforo se absorbe durante todo el periodo de crecimiento hasta floración, en los anuales. Mentira, no es así. Eso justifica el hecho de que se esté poniendo fósforo constantemente durante todo el crecimiento vegetativo. El fósforo solamente se aprovecha, más del 80% en los primeros estadios, ya después ya no se aprovecha. Ya la planta no lo puede absorber porque es una competencia, pues. Cada vez que haya más área foliar, más masa transpirante, más será el circuito de agua transpirada, es decir, flujo de masas. Ya el fósforo no tiene ninguna posibilidad de ir, porque como prácticamente está difundiendo, ya no tiene posibilidad de ingresar en un sistema así de transpiración total. Pero sí lo tiene en los primeros estadios, donde el flujo de masa es pequeñito porque hay una muy pequeña área fotosintetizante o foliar. Pobres agricultores, sinceramente. Y eso se sigue enseñando en todas las universidades todavía, ¿no es cierto? No puede ser. ¿No? Si se va a gastar dinero, el agricultor tiene que recuperarlo. La agricultura moderna resuelve ese problema. Lo resuelve, pues, ¿no es cierto? Porque es fácil. Lo inyecto, prácticamente entra con un inyector de fertilizante a la red de riego y puedo entregar las cantidades y los tipos de fertilizantes según la necesidad de ese individuo. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas como agrónomos y dentro del factor agronómico. El control integrado de plagas, enfermedades, ¿no es cierto? No podemos prescindir de esas cosas y tenemos que ser muy duchos en esa situación de pelear contra todos estos individuos. Y luego ya tenemos los 4 entonces genéticos, del medio ambiente, bióticos y culturales. Y se supone que ya estamos completos con la agronomía, pero no es así, definitivamente no es así. Hasta el año 90 apareció Joseph Yabur, es un israelita también de Rupín, es un consultor internacional, que decía: los factores de la producción agrícola no son 4, en realidad son 5. Y creo que podíamos quedarnos con 1, decía.
si podemos desplazar los 4 anteriores y nos quedamos con uno solo, que es el factor educacional. Decía, la actividad agrícola, como cualquier otra económica en el mundo, definitivamente necesita de tecnología. Si no hay tecnología, no puedo desarrollar una actividad agrícola, ¿no es cierto?, moderna. Si no hay educación, no puedo, de hecho, entender la tecnología que hay en el medio. Si no hay tecnología, no puedo gerenciar un proyecto, pues. Y si no puedo gerenciar un proyecto, ni siquiera tengo capacidad para ir al capital. De eso se trata la actividad de la agronomía, ¿no es cierto? Hacer de esto algo rentable. Y para que sea rentable necesito tecnología. Si no, no puedo manejar todos los otros factores de la producción. Creo que sí, no quisiera cansarlo. El hecho es de que constantemente los profesionales tenemos que estar revisando constantemente principios, ¿no es cierto?, de la agronomía, que muchas veces se caen por su propio peso ya, ¿no es cierto? Porque posiblemente nuestros maestros, nuestros profesores, en ese momento que enseñaban, no tenían pues las herramientas que las tenemos ahora. Entonces, de hecho, era lo mejor que había en ese momento. Pero la agronomía cambia. Como cualquier actividad económica, cambia constantemente, permanentemente, y hay que estar prácticamente a la par de esos cambios. Mencionaba Salomón lo que se hace de caña en el norte. Es espectacular, ¿eh? Las bombas son gigantescas, porque para irrigar 7.000 hectáreas de caña, las cosas tienen que ser todo gigantesco. Los inyectores son gigantescos. Las paletas que están en los pozos son gigantes. Entonces una vez me decían, ¿y para qué esas paletas? Están aireando el agua. ¿Y para qué están aireando el agua? Porque si esa agua tiene hierro, algo por ejemplo que nunca sabíamos en la agricultura por superficie, tiene hierro, esa agua entra a las tuberías y empieza prácticamente las bacterias ferrosas a convertirlos en lodos ferrosos, y puede llenar tuberías de 10 pulgadas. Y entonces se corta la tubería y dice, ¿de dónde viene el lodo si las aguas son limpias? Entonces, esas cosas están dentro de la agricultura moderna. O sea, no se puede perder detalle de esta situación. Los suelos allá son malos suelos, malísimos suelos, porque como tienen origen marino, tienen concreciones de carbonato de calcio que llevan hasta 60% de carbonato de calcio en el perfil. Yo pongo unas gotas de ácido clorhídrico y es explosivo. Ante esa situación, ante una situación donde hay calcio en exceso, todo lo demás no hay. ¿Qué cosa no hay? Hierro, manganeso, zinc. Después tampoco hay magnesio y tampoco también hay potasio. Entonces hay un problema enorme de nutrición, hay que compensarlo. Entonces la agricultura moderna se refiere a eso. ¿Qué es lo primero que hay que tener? La información de las aguas. Después, ¿qué información hay que tener? La información de los suelos. Y luego tener un programa estable. Y programa que tiene que estar constantemente comprobándose, cambiándose, modificándose. De eso se trata la agricultura. Muchas gracias. Por la brillante exposición y por recordarnos en su exposición el lema de nuestra universidad. Colere cupio hominem et agro. Queremos cultivar al hombre y al campo. Se ha dado cuenta que Lorenzo ha sido muy puntual en decirnos lo importante que es educar, lo importante que es formar, lo importante que es desarrollar y transferir. Incluso para poder producir nuestros campos, para poder producir nuestros cultivos, tenemos primero que educar y enseñar. Quiero decirles muy rápidamente por qué elegimos el programa de plantas ornamentales para esta reunión. ¿Por qué no un aula? Porque la primera